En Informativo NTR, entrevista. Y cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, le agradezco muchísimo a Jorge Esteve, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Por fin se inauguró esta planta de moscas estériles que podrían tener alguna solución al gusano barrenador que está afectando a las reses mexicanas. Ya llevamos varios meses cerrada la frontera con los Estados Unidos y esto ha afectado a productores de carne viva, o sea, son ganado vivo que de exportación hacia los Estados Unidos, y esto pues ha provocado una serie de pérdidas para los productores. ¿Qué tanto puede ayudar esta planta y cuándo se podría ya normalizar ya el traslado de ganado vivo hacia los Estados Unidos, que es uno de los puntos muy importantes de exportación agropecuaria en nuestro país? Don Jorge, lo saludo con muchísimo gusto. El gusto es mío. Buenos días. Muchísimas gracias, don Jorge. Pues bueno, ya decíamos, se inaugura esta planta. ¿Qué tanto puede ayudar a la industria mexicana, a la industria agropecuaria de ganado vivo, para que ya se pueda vencer al gusano barrenador, que lamentablemente pues se han identificado más brotes del gusano barrenador en nuestro país? Sí, mira, me gustaría un poco irme a la última vez que este gusano barrenador estuvo en nuestro país, inclusive en los Estados Unidos, y tuvimos que usar más o menos para echarlo para atrás y regresarlo abajo de Centroamérica, abajo del estrecho del Darién en Panamá. Fueron como 500 millones de moscas estériles al año que usamos, ¿no? Obviamente eran otras épocas, hace más de 20 años, ¿no? Y pues estas cosas tomaron su tiempo y fueron 200 millones. En este momento tenemos 100 millones de moscas, más otras 120 que estimo que va a poder producir esta nueva planta moderna de primera, hecho en tiempo récord, porque hay que reconocerlo, el gobierno mexicano, trabajando de la mano con los americanos y muchos recursos que metieron, hicieron esta planta en tiempo récord. Para que te des una idea, la planta americana, aunque es mucho más grande, va a tardar 3 años, 36 meses contra 12 en México. Así que creo que es un buen logro, es un primer paso. No va a solucionar el problema. Vamos a necesitar más mosquita estéril. La planta americana le quedan 2 años para estar. Posiblemente el siguiente paso va a ser que se puedan producir mosquita estéril solamente masculinas, que son las que son efectivas a través de la edición genética. Así que ese puede ser el próximo paso, y ya con eso, en vez de tener 200 millones de mosquitas, tenemos casi 400, y 400 millones de mosquitas bien enfocadas, bien dirigidas en los puntos claves, porque hoy hay más información que hace 20 años y podemos ganar esto. Pero creo que todavía va a estar difícil y no se va a poner bien antes de que se ponga peor. Así que esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuándo se va a abrir la frontera? A mi juicio, nunca se debe haber cerrado. ¿Y por qué te lo digo? Esta mosquita no solamente pasa por el ganado que cruza, no solamente puede pasar por el ganado que cruza, puede pasar por una ardilla, cualquier ser de sangre caliente, un humano, un venado, inclusive por el aire. El aire se lleva estas cosas. Ha estado cerrada la frontera y con todo y eso hay brotes en Texas. Así que pues es más que todo, es la fauna silvestre, son los vientos que se la llevan al otro lado. Es una mosquita y pues no necesita pasaporte para cruzar. Lamentablemente ha afectado a los productores de ganado, y este sector está dentro del Tratado Comercial de Norteamérica, que por cierto está en estos momentos en revisión. ¿Ustedes estarían solicitando, ya que no es una culpa de México, no se generó, no se produjo este gusano barrenador en México, ustedes estarían solicitando algún tipo de medida que contemple estas emergencias sanitarias, por decirlo de alguna manera, con el ganado o con alguno que otro producto, para que dentro del tratado comercial se tengan
medidas de contención y no sea el cierre de la frontera la única solución para detener esto? Don Jorge, ya los tenemos nuevamente, establecimos la comunicación. Le preguntaba a don Jorge si ahora que se revisa el Tratado Comercial de Norteamérica y el ganado y todos estos productos de carne están dentro del Tratado Comercial, ¿ustedes estarían solicitando al gobierno mexicano cláusulas que los protejan en caso de una emergencia como esta, debido a que el gusano barrenador pues no se generó en México, no se produjo en México y esto puede pasar en cualquier momento? ¿Debería de haber este tipo de medidas de protección para los productores mexicanos, quizás hasta estadounidenses y canadienses ante esto para evitar el cierre de fronteras? Yo creo que debemos de concentrarnos en la ciencia, Alberto. ¿Me entiendes? No sirve de nada realmente cerrar fronteras, como te estaba mencionando. El gusano barrenador pasa por el aire y lo hace sin visa, lo hace a través de un venado o una ardilla. Así que lo que tenemos que hacer es abrir la frontera. Y la frontera, si la abrimos, va a beneficiar a los americanos porque van a tener carne. La carne en Estados Unidos ha subido un 27%, la carne de res, y en México ha bajado porque se ha quedado más y porque no tenemos las capacidades de seguir engordándolas, ha bajado casi un 20%, así que ha habido una afectación a todos, a los ganaderos americanos, a los consumidores americanos y sobre todo a los ganaderos mexicanos que han dejado de exportar más de 2,000 millones de dólares en ganado, más que toda la carne, sea de exportación o no, ha bajado muchísimo, afectando sobre todo a los ganaderos más pequeños, los que tienen 5 becerros. ¿Y qué se ha hecho con toda esa producción que no ha cruzado la frontera? ¿Se ha consumido en nuestro país? ¿Se ha exportado a Sudamérica? ¿O cuál ha sido el tratamiento que le han dado los productores ganaderos? Los productores ganaderos, desafortunadamente, como mencionabas, Alberto, es ganado que son becerros que se van a engordar en Estados Unidos. Así que desafortunadamente pues en México no tenemos las capacidades, los establos para engordarlos, así que en vez de usar un becerro y seguir engordándolos para maximizar el precio, pues lo que pasa, Alberto, es que lo malbaratas, no maximizas. Por eso hablo de pérdidas de 2,000 millones de dólares para los ganaderos mexicanos, ¿no? Esto hemos visto que en otros sectores afectados también por algunos aranceles impuestos por los Estados Unidos, pero creo que el sector ganadero ha sido todavía 2 veces afectado por el cierre de la frontera y esta pérdida en sus productos. ¿Ha habido algún programa del gobierno para apoyarlos, para pues diversificar, evitar que estos becerros pues puedan tener algún tipo de uso mayor, un consumo mayor, sobre todo pensando que en nuestro país pues también hay muchísimas necesidades de consumo de carne? ¿No ha habido ese programa del gobierno para poderlos ayudar y decir, bueno, pues ahora ocupemos o más bien consumamos de manera interna pues todos estos productos? Sí, se está consumiendo más, pero a menor precio, ¿no? Obviamente cuando baja el precio de la res, la gente tiende a comprarlo, así que tal vez consumen menos pollo, menos puerco, menos huevo, así que sí se ha logrado absorber el consumo, ¿no? Obviamente hay becerros que se siguen engordando en la esperanza de que se abran las fronteras pronto, pero realmente no ha habido los apoyos. Los ganaderos pequeños, medianos y chicos han sufrido. Obviamente los muy pequeños, Alberto, tienen apoyos relativamente bajo que no sustituyen, ¿no? Que no llega ni un salario mínimo, pero algo es algo, pero necesitan mucho más apoyo.
mientras que las decisiones que se hagan se basen en la ciencia y realmente echemos adelante una cosa que está afectando a los consumidores y a los productores de los dos lados. Don Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, aprovechando su participación en esta mañana, en este noticiero, ¿cómo va la negociación del tratado comercial en materia agropecuaria? Es muy importante este sector, uno de los principales de México que abastece hacia los Estados Unidos. ¿Cómo están? ¿Cuál es la posición que ustedes están asumiendo y si están satisfechos con el camino que lleva esta renegociación? Te voy a empezar por partes. Estamos trabajando muy bien con el equipo del gobierno. Julio Verdeguer está haciendo un gran trabajo, estamos colaborando, estamos juntos generando información que nos permiten hacer una buena estrategia, generar un diálogo. Así que por parte del gobierno estamos trabajando muy bien, Alberto. Con los americanos ha habido un par de juntas, las juntas han sido cordiales, ha habido buen entendimiento, buen diálogo. A mí sí hay ciertas cosas que me preocupan, que nos han pedido, quieren poner estacionalidad en ciertos productos mexicanos. Estacionalidad significa cuando yo estoy produciendo, dicen algunos productores, sobre todo en Florida y en Georgia, dicen, yo quiero que tú no exportes. Así que lo que pasa, eso es bueno para, pues por ejemplo, 1,000, 2,000, 3,000 agricultores en Estados Unidos, pero afecta a los consumidores, porque cuando dejas de importar hay menos competencia y los productos se encarecen. Así que es un poco las posiciones que tienen algunos legisladores y el USTR en estos momentos, y yo creo que son posiciones que no vienen al caso. Creo que debemos de salir avante, creo que nos debemos de concentrar en todas estas cosas que generan valor, hacer un tránsito más ágil, hacer inspecciones más rápidas, poder hacer inspecciones en sitio, poder agilizar los cruces fronterizos, y eso va a ahorrar a los consumidores de ambos países miles de millones de dólares. Así que en vez de concentrarnos en estacionalidad que va a ayudar a 10,000 productores, pues hay que concentrarnos en hacer esto. Creo que también hay oportunidades también de expandir el libre comercio, de empezar a importar etanol para oxigenar nuestras gasolinas, y yo creo que es lo que estamos, y me da gusto que veo que el gobierno está enfocado en eso, no en hacer estas pequeñas cosas, sino buscar cómo expandimos y hacemos más grande el pastel, en vez de buscar limitar el Tratado de Libre Comercio, donde al final los consumidores de ambos países salen también afectados. Sí, de lo que se trata es que se aliente el comercio y no se detenga, sino entonces no sería un tratado de libre comercio. Don Jorge, le agradezco mucho, don Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros. Muchísimas gracias. Alberto, que estés muy bien, gracias a ti, buen día.